Este es un tema muy interesante, pues no es la primera vez que se presenta y siempre está sujeto al debate, pues las críticas llueven a raudales. El tema de los naturalizados, jugadores que no encontraron cabida en su selección, en su país de nacimiento porque no tuvieron la calidad necesaria para hacerlo, pero la vida, el trabajo, el tiempo y también la necesidad, en este caso de México, les dio la oportunidad de que en algún momento de sus vidas tuvieran la dicha de ponerse la playera de la selección mexicana, de ir a mundiales, ser mexicano por documento y en algunos casos de fracasar. A través de la historia de la selección han recorrido el camino varios naturalizados y la gran mayoría fracasó. Llámese el Chasco Jiménez, Gabriel Caballero, Leandro Augusto, Matías Buoso, entre otros. Y en este caso, también pareciera que Rogelio Funes Mori va por ese carril, pues muchos aficionados han señalado que Funes simplemente es un cero a la izquierda y que no es posible que en los momentos importantes o contra rivales sumamente inferiores no aparezca. Sin embargo, también hay un sector de la afición, en su mayoría Rayados, obviamente que le apoya y que de crack no lo bajan. El problema es que no es lo mismo México que Rayados de Monterrey. Sin duda, hoy pondremos el dedo en la llaga, así que a la afición de papel, favor de abstenerse a ver este video. Es por eso que hoy te presento el fracaso de los naturalizados en México, el lamentable rendimiento de Funes Mori. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, muchos aficionados se siguen preguntando ¿por qué demonios se siguen llamando naturalizados a la selección mexicana si estos no funcionan? Porque, hay que decirlo, la palabra real y oficial es naturalizado. Legalmente sí, el jugador es mexicano, pero el término naturalizado es bien ocupado para esta clase de futbolistas que por ningún motivo nacieron en México ni crecieron acá. Lo aclaro porque no faltan aquellos mazapanes que se indignen porque no los consideran como mexicanos de nacimiento. Aún así, decía Chabela Vargas que los mexicanos nacían donde se les daba la fregada gana, y eso también puede ser cierto. El punto aquí es que no se entiende que en un país de más de 120 millones de mexicanos no existan por lo menos 5 futbolistas delanteros que sean mortíferos en el área. Ya no digamos de los jóvenes que están en la selección o de quienes están en Europa, pues realmente no hay mucha mano de obra de dónde agarrar. Y volvemos a la misma cantaleta. México ya tiene rato que no produce buenos futbolistas y su liga se ha convertido al paso de los años en un negocio para el jugador extranjero y de promotores que llevan a cualquier jugador de poca monta y lo vende como un crack ante medios y aficionados. Sin embargo, el mal ya lleva rato en México, además de que hoy en día se ve con buenos ojos el que capten futbolistas de otras naciones en México, dejando a un lado el tonto nacionalismo mexicano que por décadas ha existido, pues hace 30 años era muy poco probable que un futbolista extranjero tomara el puesto de un mexicano. Pero eso no se debe en sí al nacionalismo, sino a la extensa producción de futbolistas mexicanos, pues las reglas de competencia en aquel entonces permitían pocos jugadores internacionales, dándole espacio a los mexicanos. Por ejemplo, en la década de los 90, jugadores como Ramón Ramírez, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Alberto García Aspe, hasta Rafa Márquez, entre otros, llegaron desde las básicas de sus equipos y con buen fútbol lograron despuntar hasta llegar al combinado nacional. Había de dónde agarrar y el futbolista mexicano era tanto que se podían hacer 2 o 3 selecciones con todos los jugadores que militaban en la Liga MX, guardando las proporciones, claro está. En el año 2000 hasta se dieron el lujo de mandar al famoso Comando Puma a la Copa USA, teniendo una aceptable participación, empatando con Irlanda, goleando a Sudáfrica y perdiendo la final ante Estados Unidos. La producción de futbolistas mexicanos era interesante, pero eso era antes, ya que al paso de los años el mismo jugador evolucionó y con él toda la tecnología que lo rodea. Además, se abrió un poco más el mercado en México y la moda de irse a Europa creció. Este es un factor vital porque el futbolista mexicano entendió que el desarrollo en la cancha no necesariamente está en México, sino fuera del país, en el viejo continente. Los promotores se multiplicaron y eso abonó a que varios equipos dejaran de producir futbolistas mexicanos o cuando menos de darle una oportunidad a los que ya estaban. Las puertas se cerraron casi por completo a quienes por inercia venían desde abajo y tenían calidad.
El tema es muy extenso, pues eso implica la desaparición en gran parte de la producción más el incremento de la corrupción en esos casos. En este canal ya hemos hecho algunos videos referentes a la corrupción en las canteras del fútbol mexicano. Lo interesante de este asunto es que el futbolista mexicano poco le importó desarrollarse en México y prefirió la opulencia europea. Motivados por los medios y por los aficionados quienes siguen la tendencia de que el mexicano para poder triunfar debe irse al viejo continente más joven. Por lo tanto, los jugadores que quedan o no son de calidad y son producto de la corrupción o simplemente no tienen el tiempo para desarrollarse. Algunos que no están apadrinados terminan por claudicar y entonces se hace el reset al círculo vicioso. Eso, sin duda, destroza a la selección y echa mano de lo que tiene y si no lo tiene, también se dedica a conseguirlo. Ahí entra el tema de los naturalizados, un mal necesario para una industria que dejó de producir y de foguear mexicanos con fútbol. Y ahora que no hay muchas opciones, tiene que recurrir a bomberazos como Rogelio Funes Mori, quien es parte del folclore del debate y de la crítica dura. Pero todos sabemos que Funes Mori no será ni el primero ni el último en ser criticado por su mal momento en selección, ni tampoco por fallar jugadas clave y relativamente fáciles contra el portero. Eso lo trataremos en el siguiente punto. Por historia, México ha tenido muy malos naturalizados. Muchos iniciaron bien, pero terminaron mal. E incluso pasaron desapercibidos, pues solo se les recuerda cuando llega un nuevo naturalizado al Tri. Como por ejemplo, el Chasco Jiménez, quien pasó por la calle de la amargura haciendo nada y solo rellenando al Tri en su momento. Si bien desde la década de 1930 ha habido naturalizados en selección, en su mayoría españoles, fue desde el 2002 cuando las leyes mexicanas fueron más flexibles y se permitió la famosa naturalización, la cual Gabriel Caballero estrenó gracias a que fue pedido por Javier Aguirre, y en su andar tuvo 8 partidos con el representativo nacional tomando en cuenta el Mundial de Corea-Japón. Realmente en el Mundial no hizo nada, ni marcó diferencias. El resultado terminó siendo el mismo con aquella humillación ante Estados Unidos. En 2005 se llamó a Guillermo Franco, delantero que había tenido buenas temporadas con los Rayados y había sido goleador. En su debut ante Guatemala en San Luis hizo gol y de ahí se volvió un indispensable, entre comillas, de Ricardo Lavolpe en su oncena. Además de disputar 2 mundiales en Alemania con el Bigotón y en Sudáfrica con Aguirre. De la misma forma, no sucedió mucho con él, pues no solo se quedó en octavos en Alemania y en Sudáfrica, sino que en 2010 Aguirre prefirió meter a Guillermo Franco en detrimento que a la joven promesa Javier El Chicharito Hernández. La crítica fue de las más pesadas de la época, pues ¿cómo era posible que teniendo a un joven que militaba en un grande de Inglaterra se prefiriera a un tipo desgastado solo porque tenía experiencia como le gustaban a Javier Aguirre? A Buoso le tocó hacer lo mismo, ser parte del proyecto de naturalizados, y este llegó en la época del sueco Sven-Göran Eriksson, quien pasó de noche en el Tri debido a que nunca se supo comunicar con los jugadores ni medios de comunicación. Su etapa fue una verdadera basura, como los 15 partidos de Buoso en el Tri, aunque muchos aficionados ciertamente lo ovacionaron porque hizo 6 goles, 3 en amistosos, 2 en Copa América y 1 en eliminatorias. Un verdadero fiasco. Otros malos recuerdos fueron Lucas Ayala, Damián Álvarez y Leandro Augusto. Todos pasaron desapercibidos en el Tri y lo único que terminó como una buena inversión fue Antonio Nael Sonciña, quien en todo el proceso que llevó en selección lo hizo bien, acumulando 59 partidos, disputando amistosos, Copa Oro, Copa Confederaciones, un Mundial. Realmente fue un elemento muy rentable y que además le dejó un buen sabor de boca a la afición y uno de los más recordados. De todos, Ciña podría decirse que no lo hizo por tener protagonismo en competiciones internacionales. De hecho, su historia la tendremos muy pronto en este canal, puesto este jugador siempre se desempeñó con hambre en cada palmo de terreno de juego que disputó. Aún así, México ha tenido la pobre necesidad de echar a andar el factor naturalizado sabiendo que no hay muchas opciones y que el fútbol se encuentra globalizado y donde el nacionalismo ya no es motivo de orgullo, al menos para algunos en el fútbol.
Aquí es donde viene una avalancha de lágrimas por parte de la afición regiomontana. Todos, absolutamente todos los regios aficionados de Rayados, al menos los que son muy férreos defendiendo a los suyos, argumentan que Funes es un crack y que la selección no lo merece, y menos las críticas que hay hacia su trabajo como delantero. La realidad es dura. Funes Mori no ha brillado con la selección, ni tampoco hasta ahora ha sido ese jugador por el cual abogaron para que viniera a ser una solución en el ataque mexicano. Tampoco es ese delantero explosivo que en su momento se le vio con Rayados, donde luce como el máximo goleador histórico en el club. Mucho menos es un futbolista que tenga una inercia importante en el ataque. En pocas palabras, si está o no está Funes Mori en el Tri, da igual, no hay diferencias significativas. ¿Por qué? Simplemente porque llegó en un momento donde su fútbol no es el mejor. Quizá cuando jugó en sus primeras temporadas en México hubiera aportado algo importante al Tri, pero en ese entonces Funes esperaba todavía colocarse con la selección argentina, cosa que estaba color de hormiga y que su mellizo sí consiguió. De hecho, para los que no sepan, Funes Mori se colgó la playera albiceleste, pero no la mayor. Su último partido fue en 2011 en una eliminatoria sub-20 de la CONMEBOL. En ese torneo disputó 6 encuentros y en ese entonces tenía menos de 21 años, además de 2 partidos amistosos con la mayor, por lo cual, bajo las nuevas reglas de la FIFA, pudo ser elegido por el Tata Martino, quien a su vez le convenció de portar la playera de la selección hace algunos meses. Después de todo, ¿a quién le enfadaría jugar un mundial? Supuestamente, el Tata lo tiene como un consentido, un recomendado, porque él mismo lo pidió desde que se supo que Jiménez quedaría fuera por un tiempo indefinido. Fue así como la Federación Mexicana de Fútbol aceleró su papeleo con el argumento de que era la solución en la delantera. Su inicio fue bueno, pues anotó ante una Nigeria experimental en su presentación y luego en la Copa de Oro se despachó con 3 tristes goles, quedando como subcampeón del torneo y siendo uno más en el ataque mexicano, pasando sin dar muchas cosas buenas de qué hablar. En esa misma copa, Funes Mori también falló algunas oportunidades claras de gol y ahora, en la eliminatoria rumbo a Qatar, ha hecho de las suyas. La más clara y la que todos critican, una jugada que tuvo frente a Keylor Navas, la cual fue el acabose para que la crítica se le viniera encima. Realmente, Rogelio Funes Mori por ahora no pinta como una solución en el ataque mexicano, ni tampoco el sustituto ideal para llenar los zapatos de Raúl Jiménez, quien venía siendo el delantero centro inamovible. Sin embargo, el menos culpable de esto es el jugador, pues mal que bien sigue mostrando su verdadero nivel, que es paupérrimo en los últimos meses. Pues es evidente y lógico que no es el mismo cuando llegó. Por otro lado, la crítica al mellizo también hizo que otros entes de la TV como Ego Sánchez estallaran de rabia y quien ocupó sus mismas palabras de siempre. No está capacitado el Tata Martino para conducir a esta selección mexicana, argumentó. Luego de perder la Copa de Oro ante Estados Unidos, Sánchez explotó y dijo que el Tata no tiene liderazgo ni mucho menos la idea de juego, además de pedir su renuncia. Y aunque bueno, ya sabemos que Hugo siempre meterá presión y hablará de más, en algo sí tiene razón. Y eso es que México actualmente no está jugando nada bien, pese al buen arranque en el octagonal en cuestión de puntos. Además, también hay opiniones de cierto sector sobre que Martino defiende mucho al jugador extranjero y le da poca confianza al nacional. Lo cierto es que Rogelio es un futbolista que no llegó en buen momento a la selección y por más que le han dado minutos y ha intentado luchar, la realidad es que ha dejado mucho que desear. Y no solo es la falla ante Costa Rica, sino que sus movimientos en el área no le ayudan en la cancha. No se ha desmarcado de los demás, ni siquiera ha mostrado capacidad goleadora. Ante Jamaica estuvo ausente, fue una lágrima. Mientras tanto, Henry Martín aprovechó el poco tiempo que le dieron consiguiendo la victoria apenas a pocos minutos de haber entrado, haciendo una diferencia considerable. Por las fechas y los partidos seguidos de selección, hoy en día se exigen resultados inmediatos, algo que Rogelio no ha podido conseguir, al menos en su posición. Luego de que los aficionados de Funes Mori hayan tirado bilis por la crítica a su jugador, deberían de replantearse varias cosas, entre ellas a aceptar la realidad que hoy por hoy arropa a su ídolo, el cual no ha encontrado la brújula.
Pero lejos de lo que haga o no haga este jugador, no porque otras selecciones del mundo jueguen con muchos naturalizados, México lo tenga que hacer. El punto es que se dejó de cosechar jugadores mexicanos porque se dejó de producir. Tan fácil y sencillo, no hay más. Lo interesante es que otras posturas defienden a capa y espada que México debe de tener jugadores naturalizados y debe normalizarse ese proceso. Creen que porque Estados Unidos, quien ha latinizado y africanizado a su selección, México ya debería de seguir un mismo rumbo, olvidándose que en Estados Unidos el deporte nacional no es el soccer como ellos lo llaman, sino el americano. Piensan que porque Francia ocupa jugadores de sus colonias, ya México debe hacer lo mismo. Se olvidan que son diferentes contextos y diferentes necesidades. En este caso, los franceses han optado por tener jugadores de color por la fortaleza física y porque la mayoría de la gente en aquel país que juega fútbol es de color. México, en cambio, tiene como deporte nacional al fútbol y a donde más afición hay. Es totalmente incoherente que se le niegue a jugadores de calidad que viven en el anonimato la oportunidad de desarrollo en este deporte. Esa es la crítica y lo que realmente no tiene explicación lógica más que el de la corrupción. Así que, quizá en este momento, el mayor responsable del fútbol deplorable que luce la selección en general es la misma federación y los futbolistas. Hoy está cosechando los frutos que se sembraron al llenar de extranjeros su liga, al eliminar el ascenso y descenso, al quitarle competitividad al fútbol nacional. Y mientras se siga conservando esa mentalidad, los resultados serán siempre los mismos. La misma historia, técnicos que no tienen materia prima y que vienen a experimentar. Naturalizados que verán a México como un plato de segunda mesa. Equipos que desean hacerse millonarios invirtiendo en jugadores de mala calidad. Futbolistas mexicanos que siguen en la selección aunque estén en el ocaso de sus carreras. Y futbolistas mexicanos que están mal encaminados y que desean ser estrellas en Europa sin apenas haber demostrado una pizca de talento. Funes Mori solo sigue con el patrón de ver si pega, si logra hacer algo con su fútbol espantoso, no solo de él, sino de todo el equipo en general, repitiendo así la misma historia, inventando el mismo ciclo en selección mexicana, el tan mal llamado gigante de la CONCACAF. Pero dime, si no es Funes Mori la solución o el Tata Martino, ¿a quién pondrías tú para solucionar el mal funcionamiento del Tri? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.